Buenos días, mi nombre es Miguel Aguilera, como espero que ya sepan, y el presente video es mi video ensayo para la asignatura de Filosofía de la Naturaleza. Como se mencionó en clase, este video ensayo tendrá una pregunta principal que será ¿cuál es la relación entre la noción de naturaleza y la noción de divinidad en la filosofía griega? Esta pregunta se le realizará a ChatGPT y dependiendo de lo que responda, se seguirán otras tres preguntas específicas, las cuales ya comentaré en un momento. Con esto dicho, comenzaré con la primera pregunta, la general. ¿Cuál es la relación entre la noción de naturaleza y la noción de divinidad en la filosofía griega? ChatGPT arrojó 5 vínculos entre estos dos conceptos. El primero es el de cosmología y orden natural, donde lo divino se emparenta con la razón que rige el orden natural, poniendo de ejemplo a Heráclito. El segundo es el del panteísmo y naturalismo, similar al primer punto, donde se ve al logos como una divinidad que permea y está presente en todo lo natural, poniendo como ejemplo los estoicos. El tercero es el de los dioses antropomórficos, donde lo divino coexiste con la naturaleza y la influye, siendo esta divinidad personificaciones de fenómenos naturales. El cuarto es el de la idea del bien de Platón, en el cual la naturaleza, a través de las ideas y la idea de bien, refleja un orden más elevado que tiene raíces en lo divino. Finalmente, el quinto es el del primer motor de Aristóteles, donde se menciona que el motor es causa última del movimiento del universo y que dicho motor es divino y se relaciona con la naturaleza al ser la fuente de su dinamismo. Ahora bien, con esto dicho, las explicaciones, aunque sí tratan el punto, me parece que son bastante superficiales y se quedan simplemente en mencionar las posibles relaciones que puede haber. Específicamente con el tema del primer motor, menciona la existencia de dicho motor, lo cual es correcto, pero no explica específicamente por qué es divino. La única razón que da está ligada a que es la causa última del movimiento, pero no detalla más la explicación. Los otros puntos también son bastante superficiales, pero considero que con el primer motor y la idea del bien platónica solo se limitó a mencionar los conceptos y dar los datos más básicos para determinar la relación entre la divinidad y la naturaleza. Con esto dicho, decidí centrar las siguientes tres preguntas en el primer motor de Aristóteles. Por lo tanto, la siguiente pregunta que le realicé fue, ¿podrías decirme cómo es que Aristóteles llega a la conclusión de que debe existir un primer motor? ¿Cómo lo relaciona con la idea de divinidad? Y si tiene algo que ver con la finalidad de todas las cosas. Estas son tres preguntas, pero las condensé en una. Al respecto de esto, ChatGPT da 5 razones que llevan a Aristóteles a esta conclusión. La primera es la observación del movimiento. Menciona que Aristóteles parte de la observación de que todo se mueve debido por algo. La segunda son las 4 causas aristotélicas y menciona que la cuarta causa final es especialmente importante, porque le permite entender que todo en la naturaleza tiende hacia un propósito u objetivo. La tercera es la necesidad de un motor inmóvil para no llegar al infinito en el que el motor mueva sin ser movido. Bien, dicho esto, la manera en la que explica cómo Aristóteles llega a la conclusión de que existe un primer motor me parece que es algo incompleta, pues omite algunos términos importantes para la explicación de Aristóteles, como lo podría ser la potencia y el acto. En el 1071b, en el número marginal 13, más o menos, menciona, por otra parte, si hubiera algo capaz de mover o producir, pero que no estuviera actuando, no habría movimiento, puesto que lo que tiene potencia puede no estar actuando. Aquí se menciona algo importante, y es que el primer motor tiene que estar en acto, cosa que me parece que era importante recalcar y que ChatGPT no hizo. En el mismo capítulo 6, en el 1072a, Aristóteles menciona que ahora bien, que el acto es anterior lo atestigua Anaxágoras, pues el entendimiento exacto, y Empédocles al proponer el amor y el odio, y los que, como Leucipo, dicen que el movimiento existe eternamente, con que si el acto es anterior a la potencia, no hubo caos y noche durante un tiempo infinito, sino eternamente las mismas cosas, bien cíclicamente, bien de otro modo. Y si eternamente existe lo mismo de modo cíclico, algo debe permanecer eternamente actuando del mismo modo. Algo debe permanecer eternamente actuando del mismo modo, o sea, tiene que estar siempre en acto, cosa que de nuevo ChatGPT no mencionó. Y un poco antes, en el 1071b 20, menciona otra cosa que también me parecería importante recalcar, y es que dice, además, estas entidades han de ser inmateriales, puesto que son eternas. Si es que también hay alguna otra cosa eterna, son pues acto. Con esto dicho, creo que estos son puntos en los que ChatGPT se equivocó con respecto a la explicación de cómo es que Aristóteles llega a la conclusión del motor inmóvil.
Pero bueno, siguiendo con la explicación de ChatGPT, en la cuarta establece su relación con la divinidad, en la que además de mencionar que el motor cuenta con las cualidades divinas, es eterno, inmutable, perfecto, menciona que es causa indirecta del movimiento de todas las cosas de manera indirecta a través de su atracción. Esto es correcto, y hay una parte del capítulo cuarto de la metafísica, 1070b, número marginal 30, en donde menciona, puesto que lo que produce el movimiento en el caso de las cosas naturales, por ejemplo, en el caso de los hombres, es un hombre. La explicación sigue, pero esta parte me interesa bastante porque ayuda a ver a qué se refiere ChatGPT con causa indirecta, siendo la causa directa del hombre el hombre, pero la causa indirecta el motor porque es la causa última del movimiento. Además, en el 1071a, capítulo quinto, número marginal 20, se menciona que el individuo es principio de los individuos. Esto también ayuda a comprender un poco a lo que ChatGPT se está refiriendo en este caso. Sin embargo, sí considero que debió haber especificado un poco más porque esto puede estar abierto a algunas interpretaciones, pero no está mal. Tras esto, concluye que la divinidad para Aristóteles es una fuente de orden y finalidad que impulsa a los demás seres hacia su propósito. Y finalmente, en la quinta, expone la relación de este primer motor con la finalidad de las cosas, mencionando que este primer motor es la causa del movimiento de las cosas hacia el bien. Sumado a esto, menciona que la finalidad es inherente a la naturaleza misma que busca realizar su esencia. Esto me parece que es bastante interesante porque está diciendo básicamente que el fin de una cosa es su ser más perfecto, que vendría a ser su forma, algo que hemos recalcado bastante en las clases de Aristóteles. Con esto dicho, la segunda pregunta que decidí plantearle a ChatGPT fue si este primer motor funciona más como el demiurgo de Platón o como una ley que rige la naturaleza. Esto lo hice porque quería ver cómo emparentaba distintos planteamientos de filósofos. Para responder esta pregunta, ChatGPT dejó de dar datos sueltos y empezó a hilar un argumento con tres datos, lo cual me pareció interesante. Sostiene que el primer motor se diferencia tanto del demiurgo platónico como de la ley. Primero, define al demiurgo y su labor en Timeo, mencionando que la acción del demiurgo es la de creación y diseño, interactuando con la materia y actuando deliberadamente. Posteriormente, menciona que las diferencias entre el primer motor y el demiurgo, mencionando que el primer motor no es creador, sino principio de movimiento. En este caso, la diferencia que estableció me parece acertada y considero que es precisamente el punto central que diferencia a los dos planteamientos. Después dice que el primer motor no interviene en el mundo, sino que es principio de atracción que inspira a las cosas a moverse hacia su perfección. Es un ser eterno, inmutable y puro en acto, que no tiene una intención de diseño, sino que simplemente es, y a partir de su perfección provoca el movimiento en otros. Como ya habíamos mencionado, Aristóteles llega a la conclusión de que el primer motor tiene que estar siempre en acto. Y aquí ChatGPT por fin introduce esta noción. Me parece que es interesante y a diferencia de la explicación de la otra pregunta, como ya hemos dicho, aquí introduce el término de acto. Y ahora menciona que el primer motor no interviene en el mundo, sino que es principio de movimiento. Finalmente, ya que mencionó el puro acto, creo que hubiese sido bueno mencionar que dicho acto es pensamiento que se piensa a sí mismo o autointelección. Pero no, la pregunta no fue lo suficientemente específica, por lo tanto se entiende que ChatGPT haya dejado simplemente esa respuesta. Pero bueno, siguiendo con la explicación del ChatGPT, posteriormente explica la diferencia entre el primer motor y una ley que rige la naturaleza, mencionando que el primer motor actúa más como un principio subyacente que como una ley en sí misma. Mientras que las leyes de la naturaleza describen regularidades observables, el primer motor es la causa última de por qué esas leyes existen y cómo funcionan. Aquí un aspecto positivo a destacar es la diferencia que hace entre el motor y las leyes, mencionando que las leyes de la naturaleza siguen siendo parte de las cosas materiales y, como menciona, describen regularidades observables, y en este sentido darían razón de dichas regularidades, pero no del motivo último del movimiento, mientras que el primer motor es ese fundamento metafísico que responde a la causa eficiente del movimiento en el universo. Sin embargo, ChatGPT cometió un error, y es que menciona que el primer motor es un principio subyacente a la realidad, cosa que es erróneo. En el capítulo 7, 1073a, número marginal 4, se menciona, de lo dicho resulta evidente, por consiguiente, que hay cierta entidad eterna e inmóvil y separada de las cosas sensibles.
Aquí se está diciendo que está separada, no que es subyacente. Pero bueno, finalmente ChatGPT concluye que el primer motor se distancia del demiurgo ya que está más ligado a un principio que genera el movimiento, pero no como una ley estricta, sino como un fundamento metafísico. Finalmente, ya que en una de sus explicaciones mencionó el acto puro del motor inmóvil, le pregunté como última pregunta si el primer motor es pura actualidad, ¿cuál sería ese acto que el motor realiza eternamente? Para responder a la pregunta, ChatGPT siguió tratando de hilar un argumento con tres datos en específico, mencionando que el primer motor es pura actualidad porque no cambia ni se mueve. Adicional a esto, menciona que el primer motor se entiende como un ser que piensa en sí mismo. Menciona que el pensar es el acto más elevado, pues no implica cambio ni movimiento, sino es existencia pura y termina diciendo que el primer motor está en una reflexión continua sobre su propia perfección. Este es un punto acertado. Los términos en los que lo pone me parecieron algo extraños, sobre todo cuando menciona reflexión continua. Creo que en todo caso una mejor palabra para definir el acto sería la autointelección, que son las palabras exactas que aparecen en la metafísica. Pero el punto en general se entiende. Para ilustrar esto en la metafísica, a lo largo de todo el capítulo noveno, o todo el capítulo noveno está dedicado a precisamente el acto de de la entidad, de esta entidad, del primer motor. En el 1074b, número marginal 15, nos menciona, precisamente al inicio del capítulo. Las cuestiones relativas al entendimiento encierran ciertas aporías. Parece, en efecto, que es la más divina de cuantas cosas tenemos noticia, pero comporta algunas dificultades explicar cómo ha de ser tal, cómo ha de ser para ser tal. Pues por una parte, si no piensa nada, ¿cuál sería su dignidad? Todo esto referido al primer motor. Antes, al contrario, estaría como quien está durmiendo. Y por otra parte, si piensa, pero para ello depende de otra cosa, porque no es algo cuya entidad es acto de pensar, sino potencia, entonces no sería ya la entidad más perfecta. En efecto, la excelencia le viene del acto de pensar. Además, tanto si su entidad es potencia intelectiva como si es acto de pensar que piensa, pues o bien se piensa a sí mismo o bien piensa otra cosa. Más adelante, en el número marginal 25, se menciona, es pues obvio que piensa lo más divino y excelente, y que no cambia, pues el cambio sería a peor y constituiría ya un movimiento. Posteriormente menciona, en primer lugar, si no es acto de pensar sino potencia, es lógico que le resulte fatigosa la continuidad de la actividad de pensar. Además, es obvio que lo más excelso sería otra cosa en vez del pensamiento, lo pensado. Y es que la capacidad de pensar y la actividad de pensar se dan incluso en quien piensa la cosa más baja, con que si esto ha de ser evitado, pues no ver ciertas cosas es mejor incluso que verlas. El pensamiento no será lo más perfecto. Por consiguiente, si es la cosa más excelsa, se piensa a sí mismo y su pensamiento es pensamiento de pensamiento. Me parece que en estos términos, pensamiento de pensamiento o autointelección es que ChatGPT debió haber puesto su definición o su explicación. Pero bien, volviendo con ChatGPT, menciona también que el primer motor es causa final hacia la que tiende todo el universo y que su acto es el de otorgar dirección o propósito al movimiento y cambio en el cosmos, mencionando a su vez que todo ser busca imitar la perfección del primer motor. Aquí hay un problema, y es que propiamente el acto del primer motor fue el que ya mencionó, el del pensamiento de pensamiento, o como lo puso en términos en los términos de ChatGPT, reflexión continua. Por lo que esta explicación recaería más en la causa del movimiento que en el acto del primer motor, porque no está mencionando que su acto dé como resultado del movimiento o algo por el estilo, sino que está mencionando que su acto es directamente el de otorgar propósito y movimiento al cosmos, por lo cual creo que esta formulación que está realizando aquí es errónea y se da para interpretaciones incorrectas. El tercer y último dato que arroja es que el acto del primer motor mueve todo sin que el primer motor experimente cambio de algún tipo y establece un flujo de movimiento en el universo que proviene de su existencia. De nuevo, esto también creo que va un poco más ligado a el tema de la causa, pero bueno. Finalmente concluye que el acto del primer motor no es uno dinámico, sino una existencia continua de pensamiento e imperfección. Me parece que está bien, pero yo lo hubiese puesto en términos de pura actualidad y ya está.
Menciona también que es un ser cuya influencia se siente en todo lo que existe. Sinceramente, no estoy muy seguro a qué se refiere con se siente. Intuyo que va más enfocado hacia que el- la influencia del primer motor se puede percibir, ya que este inicia el movimiento y pues el movimiento es algo perceptible. Sin embargo, creo que hubiese sido mejor que dijera algo como que en cierto sentido afecta a todo lo que existe, pues es causa indirecta del movimiento en estos, ya que es la causa última del movimiento. Pero bueno, terminando con lo que dice ChatGPT, menciona que aunque el motor en sí no presente cambio, y también dice que este concepto resalta la idea de que la perfección y la divinidad son estados de ser en sí mismos, más que acciones en el sentido convencional. Esta conclusión se da a partir de las preguntas anteriores, y si bien en la conversación tiene sentido, no creo que se correlacione directamente con la pregunta y y sobre todo también con los argumentos que dio anteriormente, pues al menos en esta respuesta en ningún momento mencionó la divinidad. Bien, eso es todo. Como conclusión, creo que ChatGPT en general dio respuestas buenas, pero la mayoría de las veces fueron respuestas superficiales en que no ahondaron mucho en el tema, y tiene problemas, sobre todo en la última pregunta, con respecto a los términos y el vocabulario que emplea, dando pie a que se pueda malinterpretar ciertas cosas, así como pequeños errores que se fueron dando a lo largo de toda la explicación, que hace que se distancie un poco de lo que estaba tratando de decir el autor en la obra original, en este caso lo que está tratando de decir Aristóteles en la metafísica. Pero bueno, con esto dicho, muchas gracias por prestar atención y me despido. Adiós.